Muchas gracias. Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a nombre de AmCham, todos nuestros socios. Si nos acompañan socios de nuestras AmCham de Ambato, de Cuenca y de Manabí, sean también bienvenidos. Y a todas las personas que ya están conectados con nosotros. Una especial bienvenida a nuestros expositores invitados del día de hoy. Son ejecutivos de la firma BDO Ecuador. Siempre es un gusto y un honor el hacer con ustedes eventos y en esta ocasión para tratar un tema tan importante como es la protección de datos. El evento del día de hoy tiene como título Retos de la empresa ecuatoriana a un año de la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Unos pequeños indicaciones antes de dar inicio al evento. Les recordamos que está prohibido grabar este evento. Sus micrófonos están desactivados, sus cámaras están activadas, pero les pedimos o les sugerimos que por favor las mantengan apagadas para así concentrarnos y tener una mayor atención en los expositores. También, como siempre, les pedimos que mientras se va desarrollando el evento, escriban sus preguntas o inquietudes en el chat, indicando su nombre, la empresa y la ciudad desde donde nos visitan, también indicando a quién va dirigida la pregunta. Nuevamente, gracias a BDO Ecuador por estar con nosotros esta mañana. No voy a dar más detalles de nuestros expositores, ya que voy a dar paso a Mari Canelón, analista senior de medios digitales de BDO, quien hará una breve presentación de los expositores. Mari, por favor, adelante. El escenario virtual es de ustedes. Sean todos bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Lorena. Buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar. Voy a compartirles en este momento mi pantalla para hacerles una breve presentación de nuestra empresa antes de iniciar con la exposición de nuestros ponentes. Para quienes no conocen BDO, somos una de las 5 principales firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial. BDO cuenta con 58 años de experiencia y se halla en 167 países, con un total de 1.728 oficinas, las cuales albergan cerca de 97.292 socios y staff. En el caso de Ecuador, BDO cuenta con 48 años de experiencia. Tenemos 2 oficinas ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil, con un total de 200 socios y staff. Pasando a lo que tiene que ver con el portafolio de servicios, BDO en Ecuador ofrece los servicios de auditoría, impuestos ilegal, consultoría, BSO, riesgos y digital. En cuanto a auditoría, ofrecemos los servicios de auditoría de estados financieros, procedimientos convenidos y servicios NIF. En lo correspondiente a impuestos ilegal, ofrecemos los servicios de outsourcing tributario, recuperación de impuestos, precios de transferencia y asesoría legal. En cuanto a consultoría, ofrecemos los servicios de avalúos, análisis financiero, transformación digital. En cuanto a BSO, ofrecemos outsourcing contable, nómina, apoyo administrativo financiero. En lo correspondiente a riesgos, ofrecemos los servicios de auditoría interna, gestión de riesgos, revisión forense y sostenibilidad. Y por último, en cuanto a digital, ofrecemos los servicios de ciberseguridad, RPA, Analytics y la Ley de Protección de Datos. Bueno, como ya lo indicó Lorena, este webinar tiene por nombre Retos de la empresa ecuatoriana a un año de la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hoy contamos con la participación como ponentes de Luis Castillo, quien es Risk Advisory Services Director Partner de BDO en Ecuador. Luis tiene más de 12 años de experiencia en servicios de auditoría financiera, análisis de control interno, optimización de procesos y gestión de riesgos, especializándose en los sectores de retail, comercial, farmacéutico, petrolero, servicios e industria. También nos acompaña el día de hoy Víctor Vera Tudela, quien es Consulting Partner de BDO en Perú.
Víctor tiene 15 años de experiencia profesional en el campo de la consultoría. Ha liderado proyectos a nivel nacional y en la región, en los países de Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Costa Rica, y es experto en protección de datos en grandes y medianas empresas en el sector de consumo masivo, manufacturero, farmacéutico, financiero, de telecomunicaciones y educativo. También está con nosotros hoy Diego Cisneros, quien es Legal Consulting Supervisor en BDO en Ecuador. Diego cuenta con 7 años de experiencia en el ámbito de asesoría legal corporativa, laboral, judicial, contractual, propiedad intelectual y en telecomunicaciones, desarrollando su práctica profesional en el sector público y privado. Además, se desempeñó como abogado en la Coordinación Zonal 2 de la Arcotel. Y finalmente está con nosotros Francisco Barragán, quien es Risk Advisory Services Senior Manager de BDO en Ecuador. Francisco cuenta con 14 años de experiencia en la prestación de servicios de auditoría y consultoría en el área tecnológica, especializándose en los sectores financieros, seguros, organizaciones sin fines de lucro, sector público, comercial, servicios e industria. Y sin más preámbulos, ya le doy paso a nuestro primer ponente, Luis Castillo, para que les indique la agenda del evento. Adelante, Luis. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias a la AmCham por la invitación a poder participar en este evento. Gracias a todos por acompañarnos en esta charla. A un año, como bien lo dice nuestra introducción, de haberse implementado la ley, debemos mencionar algunos aspectos importantes relacionados sobre todo como consultores que hemos tenido ya en algunos clientes pioneros que han comenzado a implementar la ley, así como la experiencia que hemos tenido en Perú, país vecino que lo ha manejado ya hace algunos años y con quien nos apoyamos para desarrollar un correcto proceso en el sector ecuatoriano. ¿Qué vamos a ver? Básicamente vamos a tratar los antecedentes. Les voy a mencionar de manera breve cómo se originó la ley, ciertos conceptos importantes que deberían considerar. Vamos a hablar sobre los actores que tienen que tener en cuenta al momento de implementar la ley de protección de datos, los desafíos que todo a nivel nacional y a nivel organizacional. Vamos a hablar sobre el régimen sancionador, cuál es el consentimiento del titular que debemos tener presente, cuáles son los derechos de los titulares y su ejercicio. Vamos a hablar sobre la evaluación del impacto en la protección de datos, los elementos claves que tenemos que realizar para poder evaluar correctamente. Vamos a determinar y a comentarles sobre cuáles son los principales riesgos de la protección de datos que la empresa tiene que considerar, los marcos de referencia y finalmente cómo implementar con éxito esta ley, qué experiencia hemos tenido en Perú y daremos paso a sus preguntas. Como parte del tema y para entender y conocimiento de todos de cómo estamos y hacia dónde nos enfocamos, hemos preparado una encuesta bastante reducida de aproximadamente 6 preguntas, en las cuales quisiéramos que todos ustedes puedan acceder al link que se encuentra en el chat de este webinar y en el cual van a identificar 6 aspectos de respuestas de sí o no. Primero les preguntamos si han considerado en su organización si necesita cumplir la ley de protección de datos, si es que ya se ha iniciado en su organización la implementación adecuada de esta ley, en su organización que está preparada para cumplir la ley de protección de datos, si consideran que se necesita una asesoría para una correcta adecuación de esta ley, si tienen algún colaborador o un equipo de trabajo encargado en la misma, y qué áreas considera que usted debería estar implicadas en esta adecuación. El área legal, el área de auditoría externa, gerencia financiera, riesgos, toda la organización. En la charla les mostraremos cómo estamos en relación a los ponentes que están, a los invitados que estamos participando en este momento actualmente. La encuesta, cabe recalcarlo, que es de carácter anónimo y así podremos mostrarle los resultados. Entrando ya en contexto y hablando un poco de los antecedentes, y como seguramente ustedes ya lo han venido viendo en el proceso de sociabilización que seguramente la empresa privada ha tenido a bien realizarlo, esta norma nace el 26 de mayo del 2021,
fue publicada en el registro oficial 459 y entró en vigencia desde esa fecha como tal, y como tal tenemos 2 años después de la misma para que empiece el régimen sancionador. Desde ahí nace un proceso que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué la importancia de hablar en esta situación de cómo realizar esta implementación? Porque ustedes, como pueden ver, la autoridad nos está dando un margen adecuado de tiempo de 2 años para que nos podamos preparar, podamos tener todas las medidas correctivas del caso, mejoremos nuestros procesos, porque inmediatamente se prevé que después de este tiempo, es decir, al 27 de mayo del 2023, pueden comenzar a tener efecto sancionador o posibles demandas de cualquier persona que se vea involucrada y que no crea que se está aplicando correctamente el tema. Para ver un poco de historia, después del 26 de mayo, tuvimos 2 temas importantes en el país y nos permitimos mencionar los nombres porque fueron de carácter público. CNT fue víctima de un ciberataque que todos conocimos en su momento, y Banco Pichincha de la misma manera fue víctima al momento de haber filtrado su información. Como ven, en este caso se da hincapié por estos actos que se realizaron, de la importancia que debemos considerar al momento de manejar todo lo que son datos dentro de nuestra organización. La ley básicamente tiene por objeto la protección y ejercicio del derecho de protección que tenemos de los datos personales, y este es aplicable en el sector ecuatoriano como tal y a cualquier titular que reside en el Ecuador. Un concepto que quisiera recordarles es básicamente el tema de datos personales. Básicamente dato como tal se conlleva o significa como tal el dato que identifica o que hace identificable a una persona natural de forma directa o indirecta, a una persona física como tal. Y hacia 1 año de su publicación, ¿qué nos falta o qué debemos todavía considerar? Falta la creación de la Autoridad de la Protección de Datos Personales como tal, que está en proceso, y la publicación del reglamento a la ley orgánica de protección de datos. Eso en lo que estamos, y se espera, como les había mencionado, que el 26 de mayo inicie, o a partir del 26 de mayo, inicie el régimen sancionador. ¿Qué aspectos tenemos que considerar a este año de antecedentes de la ley? Primero, que ha habido una sociabilización. Hemos visto que tanto los estudios jurídicos, de empresa privada, consultoras como las nuestras, hemos sociabilizado de qué se trata, qué tienen que considerar, qué aspectos se tienen que tener en cuenta, y es fundamental que todas las empresas que estamos participando comencemos a concientizar a nuestra organización, a nuestros empleados, por la importancia de las mismas. Los retos y oportunidades que tenemos es relacionado a lo que tenemos que considerarlo como datos. A veces, cuando estamos hablando de datos personales, todavía tenemos en la mente que pueden ser los datos digitales, los datos que tenemos dentro de nuestros correos, dentro de nuestras bases de clientes, de proveedores, y tenemos que ir más allá. Primero tenemos que considerar que no solo son los datos digitales, sino también son los datos físicos, archivos, carpetas y demás. Y también no solo son datos de un área en particular, no solo son los clientes, también están nuestros propios empleados y también están nuestros proveedores o cualquier socio estratégico que tengamos dentro de nuestra organización. Y hablamos datos como edad, número de cédula, que pueden ser datos generales, pero tanto datos importantes como también puede ser número de tarjetas de crédito, números relacionados o datos relacionados, mejor dicho, con sus creencias, su etnia y demás, que tienen que ser cubiertos y protegidos de la mejor manera. La obligatoriedad de aplicación de la ley también es un tema importante. Muchas empresas, de lo que hemos visto dentro de nuestras consultorías, consideran que esto es un alcance más para aquellas empresas grandes, empresas de banca, empresas de seguro, pero no es correcto. Esto se está enfocando a todas las organizaciones, incluso empresas medianas y pymes, que debemos tener en cuenta en
todo el contexto y de todos los que tienen que implementar. Aquí vamos a ver un poco de cuáles son los actores y aquí tenemos dos conceptos importantes. El responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. El número 2 y el número 3. Y claro, partiendo por el titular o quien es el dueño de la información como tal, la persona física como había dicho, y en este caso tenemos cuál es el responsable, básicamente la persona que maneje cómo se tiene que identificar la información, de qué manera, cómo se va a depositar la misma, y el encargado que va a responder directamente al responsable y va a tener que custodiarla. De ahí tendremos, claro, el destinatario de esta información, hacia quién va los datos como tal, y entrará en juego la autoridad de protección de datos, que va a ser quienes protejan la información, y los delegados de la protección como tal. Esto de manera general y para abordar ciertos antecedentes que tal vez ya lo habíamos conocido. Y ahora sí doy la palabra a nuestro experto jurídico que va a hablar ya mucho más a detalle de lo que tenemos que considerar dentro de la normativa. Muchas gracias. Muchas gracias también, Luis. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación a la AmCham, también especialmente a Lorena Ricaurte y a Mari, que dieron una gran introducción. Y lo que dice Luis es muy importante. Yo lo voy a tomar como punto de partida, ya que hubo reflexiones importantísimas a tomar en cuenta. En primer lugar, previo a hablar de los retos que tienen las organizaciones, hay que hablar de los desafíos a nivel nacional. Como bien comentó Luis, la creación de la Autoridad de Protección de Datos sigue en proceso. Si bien es cierto que la ley orgánica ya prevé esta autoridad, todavía no se ha implementado. Y algo que va muy de la mano es la designación del superintendente. Si bien es cierto que esta ley, el día de hoy, cumple su primer año de vigencia, recién el 1 de abril de este año, mediante registro oficial número 24, se expidió el reglamento para la designación de la máxima autoridad de esta superintendencia. Este proceso, como ustedes bien conocen, estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un proceso que también tiene una veeduría pública y el primer paso para iniciar el mismo es que el presidente de la República remite una terna a este consejo. Habrá un proceso de impugnación, se deberán cumplir algunos requisitos en el perfil de cada uno de los candidatos, entre ellos 10 años de experiencia relacionada a esta ley, y posteriormente ellos tendrán que presentar su plan de trabajo. Este plan de trabajo es muy importante ya que señalará la hoja de ruta a nivel nacional. Esto también nos lleva a un punto importante. Como bien mencionó Luis, todavía no está emitido el reglamento. Si bien es cierto que ya han habido avances, como tal no tenemos una versión final, una versión publicada en el registro oficial, y es muy probable que el Ejecutivo esté esperando ya la designación del superintendente como primera autoridad en materia de protección de datos para que en su calidad de experto técnico pueda afinar detalles y tener un documento más fortalecido. De igual manera, hay un principio de la ley orgánica que a mí siempre en las exposiciones me encanta recalcarlo y es relativo a la proactividad. Nosotros como tal no vamos a ser simples espectadores y algo que faculta esta ley es que los diferentes titulares o gremios puedan organizarse y desarrollar códigos de conducta. Como bien también puntualizó Luis, esta ley es aplicable para todas las organizaciones, personas naturales que traten datos personales en cualquier índole. Y es por eso que también hay que tener muy presente que hay diferentes actividades comerciales, diferentes rubros, y no para todos se puede aplicar las mismas disposiciones. En ese sentido, se pueden hacer estos códigos de conducta que estarán sujetos a una aprobación previa por parte del superintendente, y lo bueno de esta ley es que también permite a los responsables y a los encargados adherirse a los mismos. Dicho esto, vamos a pasar a los desafíos a nivel organizacional que tenemos. En primer lugar, hay que ver el tema de la protección de datos como una ventaja competitiva. Es decir, debemos aplicar la ley sin afectar a la operatividad y estrategia del negocio. Recordemos también que entre más se trate la ley, mientras mejor se cumplan estas disposiciones vertidas en la norma, el nivel reputacional de las organizaciones crecerá y eso es muy importante. De igual manera, este desafío es interactuar de manera segura con clientes y proveedores. Recordemos que la implementación de la ley no solamente tiene un tinte jurídico, también tenemos un tinte técnico de seguridad de la información, sin descuidar los modelos contractuales que las organizaciones mantengan.
Dicho esto, es importante revisar los modelos que estamos manejando y adecuarlos para tener una cláusula de personales. Recordemos que organizacionalmente hay veces que vamos a actuar como responsables y hay veces que vamos a actuar como encargados. De igual manera, uno de los principales desafíos, considero yo, es crear una cultura de protección de datos personales. Este involucramiento no solamente debe quedarse en unas esferas directivas. Todo el personal debe estar inmerso y al menos tener los conceptos básicos. Esto también ayudará a mitigar riesgos a las organizaciones. Otro reto que tenemos es adoptar la privacidad desde el diseño y por defecto. ¿A qué hacemos alusión con esto? Es decir, previo al tratamiento de datos personales, debemos desarrollar un plan, es decir, no hacer una especie de improvisación como quizás antes de la publicación de esta norma las organizaciones tenían que hacer, muchas veces por temas contractuales con Europa, tenían que verse sujetas quizás al reglamento europeo. Ahora no, ahora tenemos que ya crear planes previo al tratamiento y definir protocolos tanto en la parte legal como en la parte de seguridad de protección de datos. Esto también va muy de la mano con la designación de un líder experto y calificado. Como bien comentó Luis, esta ley aplica para todos los tipos de empresas, personas naturales inclusive, y cuando por la envergadura de la entidad tengamos un volumen muy alto de protección de datos personales, es recomendable, y de hecho la ley establece que se debe designar un delegado. El delegado, recordemos, será el puente de conexión entre el responsable y la superintendencia. Es por eso que también se puede analizar internamente cuándo necesitaremos este delegado. Ahora, otro reto que tenemos ya a nivel de entidades es determinar el ciclo de vida del dato personal. Es decir, necesitamos contar con un control integral de recopilación, tratamiento, almacenamiento, cuánto tiempo va a durar esta conservación y definir estrategias, porque no hay una fórmula exacta, siempre hay que analizar cuál va a ser mi destinatario, para cuál va a ser el tratamiento de los datos y en función de eso adoptarle a la aplicación. También es muy importante el tratamiento de la información histórica. Es muy difícil corregir el pasado, pero la ley sí nos exige que lo hagamos. En ese sentido, habrá que definir políticas para el tratamiento que se le va a dar a la información recibida previamente a la entrada en vigencia de esta ley y adoptar procesos de anonimización, disociación o pseudonimización tendientes a que no sea tan identificable un perfil. Dicho esto, también otro de los principales retos, que no me voy a detener mucho en esta lámina, sino lo vamos a exponer posteriormente, es crear una atención oportuna a los derechos de las personas, ya que todavía no está en vigencia el régimen sancionador, pero nosotros como titulares de los datos personales ya podemos ejercer nuestro derecho. Ahora vamos a hablar un poco del régimen sancionador. Como bien puntualizó Luis, tenemos un año exacto contado a partir del día de hoy a fin de ya implementar las medidas y evitar riesgos con la autoridad nacional. Es decir, tenemos 365 días para mitigar todas las brechas que se identifiquen o estén por identificarse en las entidades. Recordemos también que el régimen sancionador se divide en faltas leves y faltas graves. Y esto puede ser imputado tanto al responsable como al encargado del tratamiento. La ley tipifica sendas conductas, las cuales son sancionables. Si bien es cierto, el foro que tenemos hoy viene principalmente de la empresa privada, no quiero los encargados y responsables del sector público también pueden ser sujetos a sanciones, irán en función de salarios básicos. No obstante, para la empresa privada y para las empresas públicas, estas sanciones irán en función del volumen del negocio. Cuando la ley establece volumen de negocio, ¿a qué hace alusión? A los ingresos totales. Entonces, una pequeña empresa no va a ser sancionada pecuniariamente de la misma manera que una mediana o una gran empresa. De igual manera, recordemos que no simplemente bastará que nos sancionen una vez y la superintendencia se olvida del responsable. Es decir, que por cada infracción puede corresponder una sanción. Esto quiere decir que en un propio ejercicio fiscal se puede sancionar X número de veces. Es por eso la importancia de adoptar estas medidas, no solo jurídicas, sino técnicas, a fin de mitigar estos riesgos. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema importante que hemos querido destacar, que es referente al consentimiento del titular.
Antes nosotros estábamos acostumbrados a suministrar información. De cualquier manera no teníamos tal vez la noción y digamos también el entendimiento de la relevancia de nuestros datos personales. Ahora esto ha cambiado o está cambiando. Todos tenemos que desaprender con esta ley y de igual manera entender que ahora debe haber un consentimiento expreso. Para que el consentimiento sea válido, tendrán que confluir algunos elementos, que sea libre, es decir, exento de vicios del consentimiento, especialmente el error, que sea específico, que la cláusula establezca los medios y fines del tratamiento concretos, que sea informado, es decir, apliquemos a cabalidad el principio de transparencia, indiquemos todo lo que debe saber el titular y de igual manera que sea inequívoco, que no presente dudas, es decir, que el titular tenga pleno conocimiento y constancia de cómo va a ser tratado sus datos personales. En cuanto al consentimiento, esto nos ayudará también a poder determinar cómo redactar correctamente una cláusula. A nosotros nos está pasando que unas cláusulas que hemos implementado son extensas, pero esto es porque debemos cumplir con los lineamientos de la ley. En primer lugar, tendremos que especificar los fines del tratamiento, que puede ser para cumplir una obligación legal, por ejemplo, para proteger la salud, la vida de las personas, o por un interés legítimo. Eso debe estar plasmado en la norma. De igual manera, a efectos de esta lámina, a mí me gustaría poner a colación un ejemplo con los trabajadores. Cuando una organización tiene trabajadores, actúa como responsable de sus datos personales. En ese sentido, el artículo 42 del Código de Trabajo establece que el empleador tiene la obligación de mantener información personal de sus trabajadores. Entonces, por ponerles el ejemplo de este contrato de trabajo, tendremos que especificar que la finalidad del tratamiento es para cumplir una obligación legal prevista en el Código de Trabajo. Eso también va muy concatenado con la base legal, ahí podremos citar el artículo y también justificar. También hay que especificar el tipo de tratamiento, cómo se va a hacer la conservación, el almacenamiento, entre otros. Determinar cuál es el origen de los datos. De manera general, nosotros como titulares de nuestros datos somos quienes suministramos. Pero ¿qué pasa con menores de edad o personas incapacitadas? En este caso, ellos tienen que actuar a través de tutores, curadores o sus representantes legales. También hay que especificar la existencia de una base de datos, es decir, los ficheros. Ya no podemos almacenar toda la información en un mismo archivo. Tendrá que segregarse dependiendo de la finalidad del tratamiento e indicar al titular en qué base de datos específica se va a almacenar su información. Esto también va de la mano con el tiempo de conservación. Y aquí me quiero detener un poco, ya que las organizaciones tendrán que evaluar sus procesos internos y también definir estrategias. Volviendo un poco al ejemplo de los trabajadores, nosotros podremos poner en una cláusula que el tratamiento o la conservación de datos personales será mientras dure la relación laboral. Pero ¿qué pasa? También tenemos que ir un poco más allá, analizar, digamos, la normativa específica, en este caso el Código de Trabajo, mediante la cual se establece que las acciones prescriben en 3 años. Es decir, si los derechos laborales son irrenunciables, también sabemos que las acciones judiciales prescriben en 3 años. Entonces, yo como estrategia pondré al menos el tiempo de conservación de los datos de mis trabajadores será mientras dure la relación laboral y mínimo 3 años adicionales para también poder cumplir con estas obligaciones. Otro punto muy importante a determinar en las cláusulas de protección de datos son otras finalidades que se pueden dar a los datos proporcionados por el titular y tratamientos ulteriores. Este punto es muy importante hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto yo puedo almacenar datos personales, puede que yo necesite utilizarlo para fines comerciales. Eso lo tendré que especificar. De igual manera, existen tratamientos ulteriores. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo una campaña, tenemos un ganador de un concurso y queremos promocionar tal vez su uso de imagen en redes sociales? Nosotros deberemos indicar en nuestros modelos contractuales que puede haber este tratamiento ulterior. Y a diferencia de un contrato de adhesión, en los tratamientos ulteriores es necesario que el titular manifieste expresamente su consentimiento. Si él se niega a este tratamiento ulterior, solamente se podrá tratar de conformidad con lo que establece la cláusula principal. Otro tema muy importante es identificar al responsable y al delegado del tratamiento en los casos que aplica y consignar sus datos, digamos, de contacto, número de teléfono, correo electrónico, entre otros.
También es importante hablar de las transferencias nacionales o internacionales. Volviendo un poco al ejemplo de los trabajadores, hay mucha información que nosotros tendremos que remitir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para cumplir una obligación legal, también al Ministerio de Trabajo, ya que los contratos se cargan en el portal SUT. Pero, ¿qué ocurre cuando las organizaciones tienen esas políticas de conferirle una póliza de vida, un seguro de medicina privada? En ese caso también tendremos que especificar eso. Así la importancia de establecer cuándo se vayan a hacer transferencias y con eso cumplir a cabalidad las disposiciones vertidas en la norma. También el tema del procedimiento para la atención de derechos, lo cual hablaremos en la siguiente lámina, pero es importante ya especificar al titular cuál es el canal mediante el cual él podrá ejercer sus derechos y finalmente estipular o no la existencia de valoraciones y decisiones automatizadas. Esto es un concepto que realmente la ley nos queda debiendo un poco, pero esperemos que mediante la emisión del reglamento esto sea un poco más viabilizado. Sin perjuicio de aquello, es importante que se determine la existencia o no de estas decisiones. Dicho lo cual, vamos a hablar un poco del ejercicio del derecho de los titulares. Como ya se anticipó previamente, en las cláusulas contractuales es importante determinar cuál es el proceso a seguir. Y es por eso que todas las organizaciones en este año de vigencia de la ley ya debieron haber implementado los mecanismos físicos y o digitales para atender las solicitudes de los titulares. Recordemos también que esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que las solicitudes deben darse atención en un término de 10 días. Eventualmente habrá solicitudes que no se entiende qué derecho se quiere tutelar. Recordemos que esta ley también reguló nuevos derechos, los denominados derechos ARCO+, dentro de los cuales se encuentran la información, acceso, supresión, rectificación, entre otros. Pero nosotros como organizaciones debemos atender estas solicitudes en el plazo y dar respuestas motivadas. Porque si nosotros negamos infundadamente una solicitud, esto puede traer paso a una sanción una vez que ya esté creada la superintendencia y finalice este periodo de carencia del régimen sancionador. Dicho lo cual, les recuerdo a todos los participantes que por favor llenen sus encuestas, la cual, como comentó Luis, es de carácter anónimo, es por eso que no hemos implementado una cláusula de protección de datos, pero nosotros al final de este webinar proyectaremos los resultados en tiempo real para hacer un pequeño diagnóstico de las organizaciones, cómo van en respecto a su implementación. Dicho esto, también cedo la palabra a mi colega Francisco Barragán para que pueda continuar con este webinar. Muchas gracias. Gracias, Diego. Un buen día a todos. En buena hora que tuvimos este complemento de explicación legal que trasciende con respecto a la ley. No nos olvidemos de eso, de que esto es una ley ya emitida, estamos a un año y tenemos justamente 12 meses para trabajar a la interna para ordenar nuestros procesos y alinearlos con lo que tiene que ver el cumplimiento de la ley, ¿sí? Vamos a entrar un poco en temas un poquito más prácticos, como nosotros vemos desde nuestra experiencia de consultores, un proceso de implementación en una organización de lo que viene a ser la ley. Lo que vamos a hacer básicamente es una adecuación de procesos, de controles que nos permitirán llevar a un cumplimiento de las diferentes cláusulas que la ley tiene. Entonces, hay un capítulo que es importante trabajar en la organización, que es la evaluación de impacto a la protección de datos personales. Esto tiene como fin, digamos, de implementar los controles necesarios, no solamente controles legales, sino van a haber controles de tipo informático, controles de seguridad de la información y controles que también llevan a la parte operativa para manejar los datos, y mucho va a depender justamente de qué tipo de datos vamos a gestionar para darle un tratamiento apropiado y obviamente implementar los controles necesarios para manejar correctamente el ciclo de vida de información o el ciclo de vida del dato, ¿sí? Hay una parte importante que viene a ser en la parte de evaluación, que es la clasificación de los ficheros de datos. ¿Y qué comprende esto? Básicamente una valoración en cuanto al volumen de datos personales. Tenemos que identificar los datos o las bases de datos
con una identificación en cuanto a la cantidad de datos que se están manejando. Mucha atención para aquellas organizaciones que tienen manejos de varios clientes, de varios socios, en las que se manejan muchos datos personales, ¿sí? Entonces hay muchas organizaciones de empresas que están en esa línea y que tienen que trabajar con premura, diría yo, para poder implementar controles en esa línea, ¿sí? También tenemos lo que es un tratamiento apropiado de datos personales que pueden tener categorías especiales. Vaga digamos el recordatorio, ya lo mencionaron antes, pero hay datos muy relacionados con la parte de salud, podría ser temas de tendencia política, religiosa. En fin, hay una gran cantidad de información muy sensible que se tiene que manejar de manera muy específica para evitar posibles situaciones de incumplimiento. También habrán temas de datos biométricos, fotografías, que también entran en una categoría especial, ¿sí? El tema de múltiples localizaciones también es importante en la clasificación de nuestros datos. Hablamos de que la información lo vamos a manejar de pronto a nivel de formularios, documentos, que luego se trasladarán a otras áreas dentro de una misma organización. Puede entrar la información por la parte de ventas, luego se traslada a una parte legal, luego se puede ir a un área de manejo más operativo. Entonces tenemos que ir dentro de la organización como de los datos va fluyendo. Puede ser que incluso se traslade de una oficina de una ciudad a otra a nivel país. Existe también una categorización o una clasificación de datos con respecto al responsable de tratamiento, en este caso la persona jurídica, pública o privada. Siempre el responsable del tratamiento es la empresa o la organización que tiene la gestión de la data, ya sea como responsable o ya sea como delegado, ¿sí? Tenemos también la parte de transferencia nacional o internacional de datos. Esto es importante en los análisis que se hacen en cuanto a la evaluación de impacto. Esto es importante determinar si es que los datos van a trabajarse con posibles proveedores que manejen la información fuera del país y también determinar si es que existen saltos de esta información a otras instancias de gestión. Entonces hay que mapear bien eso, hay que identificar para nosotros en su momento requerir la autorización o el consentimiento del titular y también en cierta medida ya cuando tengamos la autoridad declarar y transparentar estos temas de cómo la información puede estarse manejando al exterior del país, ¿sí? También hacemos dentro de lo que es la evaluación del impacto un checklist de controles de seguridad. Existirán medidas de seguridad organizacionales tales como las políticas y procedimientos. Muy de la mano de la parte legal, de la parte de auditoría interna, de la parte de seguridad de la información, seguridad informática y obviamente la parte de tecnología, el cómo vamos a ir diseñando y cómo vamos a ir documentando todas las políticas que nos van a ayudar a mitigar riesgos con respecto a la parte de seguridad, ¿sí? Una vez que tenemos este andamiaje normativo a la interna de la organización, tenemos que ir trasladándolo ya a las medidas de seguridad técnicas dentro del contexto informático, como controles de accesos a información que podemos tener en bases de datos. Tenemos que ser muy prudentes en que la información de datos personales no puede estar circulando o de alguna manera con libre acceso a todo el personal de la empresa. Tenemos que dar accesos controlados a nuestros colaboradores y también tomar en cuenta, por ejemplo, posibles accesos a información de respaldos. Eso es muy importante. La ley explica en algunas instancias el manejo de cómo administrar la información que se almacena en bases de datos y obviamente en respaldos y cómo tenemos que manejarla en la vida de esta información hasta que pueda hacerse eliminada, ¿no? También tenemos el manejo de incidentes en cuanto a gestión de datos personales. Hay que incorporar un nuevo proceso. Si ustedes ya tienen un manejo de incidentes, habrá que incorporar un manejo de incidentes con respecto a la parte de datos personales. Y vuelvo, repito, el tema de resguardo de datos. Esto también es sensible, importante que la organización lo tenga identificado, el cómo se están manejando, ¿sí? Hay medidas de seguridad jurídicas
que ya los mencionó Diego anteriormente, que nosotros hemos trabajado en la parte de consultoría en cambiar, en diseñar, en modificar, en actualizar cláusulas y contratos. En una empresa existen múltiples contratos o múltiples documentos legales que tenemos que revisar y tenemos que ir identificando aquellas cláusulas que tienen que modificarse y agregar otras que nos permitirán llegar a una correcta implementación de lo que viene a ser la ley, de acuerdo a este capítulo que, como les decía, es importante en la adecuación de la ley en las empresas, ¿sí? Sigamos. Bueno, haciendo un resumen, siendo esto un tema muy importante, hacemos aquí un mapeo de los principales aspectos que nosotros debemos considerar cuando hagamos nuestra evaluación de impacto en lo que viene a ser la implementación de datos personales. Tenemos que primero tener un inventario de datos personales. Esto es un trabajo arduo, bastante largo, si es que obviamente la organización tiene muchas bases de datos, muchos clientes, muchos colaboradores. Tenemos que hacer este inventario y determinar justamente dónde están ubicados aquellos datos, ya sean en archivos, en bases de datos, en documentos, formularios. Eso va a ser un trabajo importante dentro de nuestra consultoría. También se determinará lo que es el volumen de datos personales. Manejamos bastantes datos, almacenamos bastantes datos. Eso también va a incidir en el alcance de nuestro trabajo, ya sea que ustedes lo hagan a la interna o con alguna asesoría externa. Esto va a incidir en el tiempo que va, en cierta forma, a llevar a cabo la implementación o la adecuación de la ley. La automatización para el tratamiento de datos personales viene relacionado con procesos apoyados por la tecnología. Justamente cuando manejamos muchos datos, también tenemos muchas entradas de datos de información que pueden darse por varios medios tecnológicos. También tendríamos que apoyarnos con procesos automatizados o sistemas que nos ayuden a hacer un adecuado tratamiento de aquellos datos que vamos a gestionar de nuestros clientes, socios o colaboradores. Ya lo mencionamos antes, el tema de transferencia de datos a nivel internacional. Hay que hacer una trazabilidad de cómo nuestros datos podrían, de nuestros clientes o de nuestros colaboradores, podrían estar a instancias fuera del país y que de pronto estos proveedores pueden tener otros proveedores que también manejan los datos. Entonces hay que mapear bien eso como para poder nosotros gestionar las autorizaciones y los consentimientos apropiados. También tenemos lo que es el tratamiento de datos sensibles, ya lo habíamos mencionado antes. El tema de canales de recopilación de datos. Habrán muchas formas en que nosotros vamos a recoger o vamos a captar datos personales de clientes, no solamente por los lados comerciales, sino también por temas operativos, puede ser también por redes sociales. Bueno, hay muchas formas que nosotros vamos a recopilar datos, entonces eso hay que identificar y mapear apropiadamente. Lo que ya mencionaba Diego hace un rato atrás, las finalidades ulteriores, que no solamente el uso va a ser para registros de clientes, sino también para temas comerciales o temas de promoción o marketing. Eso también tiene que identificarse y tener las previstas las autorizaciones o consentimientos. Y lo que es aquí el ciclo de vida del dato, que es cómo nosotros vamos a recopilar la información, cómo vamos a procesarla y en su debido momento, cómo vamos a almacenarla. Para al final del datos, todo esto muy bien mapeado y obviamente habrá que los controles alrededor de esto, ¿sí? Sigamos, por favor. Un capítulo importante en nuestra legislación es la elaboración de un análisis de riesgos que viene relacionado con la parte de protección de datos personales. Nosotros hemos identificado dos ámbitos de este capítulo, que es los riesgos a la parte de protección de la información, siendo muy concretos a la y lo que vienen a ser riesgos asociados al cumplimiento de la ley, ¿sí? Lo que es riesgos de protección de la información, sin duda que si nosotros tenemos ya a la interna implementada una ISO 27001, nos va a ayudar a llevarle a cabo la implementación de la legislación en cuanto a datos personales de una mejor forma, ¿sí?
Sí hay que diferenciar ciertos aspectos que la norma de la seguridad de información difiere con respecto a la parte de datos personales para no de pronto dejar escapar aspectos que son muy propios de los datos y importante hacer esta diferenciación para corregir o implementar controles que nos ayuden a mitigar que pueden afectar. Pero bueno, de manera general, ¿cuáles son los riesgos que nos podrían afectar desde el lado de la parte de accesos no autorizados a la parte de información? Por ejemplo, es un tema muy importante de verlo. Modificación o alteración de datos de manera intencional. Pérdida o borrado de datos. Los famosos ciberataques que están a la orden del día. Creo que voy a hacer aquí un hincapié en algo que estamos viviendo hoy por hoy a nivel nacional en cuanto a la parte del crimen organizado. Esto también tiene una incidencia en la parte del cibercrimen, ¿sí? Y esto no va a terminar, esto va a ir en alza. Entonces, el riesgo es latente y más allá de un riesgo de no cumplir con una ley, tenemos que tener presente a nivel de organización que las situaciones de ataques a empresas para robar datos va a ser algo que va a ir en aumento, ¿sí? Entonces, debemos esto verlo como una alerta importante para que las organizaciones, no solamente por el tema de cumplimiento, sino también por el tema de protección de datos y de la reputación de la organización, tenemos que trabajar arduamente para llegar a este cumplimiento, ¿sí? Este es un tema que de aquí empezamos y tenemos que trabajar toda la sociedad en mejorar esta parte de la protección de datos, ¿sí? En la parte de riesgos asociados al cumplimiento, bueno, al no tener un adecuado alineamiento de la ley, ¿aló? Al no tener un adecuado manejo de datos con respecto a la ley, podríamos tener ausencia de procedimientos para el ejercicio de derechos a las personas, ¿sí? Tendríamos también un posible administración o tratamiento desproporcional de datos personales que también se va en contra de lo que la ley dispone, entonces vamos a tener ahí una situación de incumplimiento. Tenemos una no formalización del tratamiento de datos por terceros cuando realmente no estamos trabajando con nuestros proveedores en cuanto al manejo de datos de nuestros clientes. Entonces eso también podría tener riesgos de incumplimiento. Y bueno, ya lo hemos visto con la parte legal. Hay muchas situaciones que pueden dar vacíos en cuanto al cumplimiento de la misma. Y claro, vamos a tener posibles efectos de sanción. Este asunto de las sanciones, cuando ya en un año, justamente el 26 de mayo de 2023, se van a tener, pienso yo, al primer día, al 27 de mayo, varias situaciones o casos de reclamos y solicitudes, y como la ley ya está vigente, pues posiblemente podrán ser canalizadas hacia un efecto sancionador. Entonces, veámoslo también por ese lado, que podríamos tener un efecto financiero y también no dejar de lado que esto va a afectar la imagen de nuestra empresa si es que no lo vamos a gestionar apropiadamente, ¿sí? Creo que, bueno, en definitiva ese ha sido el tema que quería compartirles de acuerdo a lo que vamos a hablar más adelante. Va a haber una explicación un poquito más profunda de lo que nosotros hacemos en una consultoría de implementación. Pero estos temas como que queremos ponerle en realce, en relevancia para que lo vayan viendo y vayan también evaluando cómo van a implementar casa adentro la legislación. Por favor, antes de despedirme, no se olviden de llenar la encuesta. Nos va a servir para hacer un mapeo de cómo ustedes lo están llevando. Es anónimo, completamente anónimo. Pusimos el link en el chat. Por favor, llénenlo y al final de la sesión vamos a compartir los resultados para ver cómo lo estamos llevando el tema de la implementación o adecuación de la ley en nuestras empresas. Muchas gracias. Un buen día y le doy paso a Víctor. Muchas gracias, Francisco. Sí, vamos a explicar y muchas gracias a AmCham por la invitación. Vamos a explicar un poco de un marco de referencia para evaluación del impacto de los datos personales. Como bien es conocido, en distintos países de la región ya se ha implementado la norma de protección de datos personales, ¿no? Hoy en día hay países como Ecuador, como Panamá, que están en proceso de implementación. Sin embargo, otros países ya han definido ciertos marcos
de referencia porque hay que implementar una serie de controles de seguridad, organizativos y técnicos, pero que deben depender de la dimensión de los datos, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios para a considerar al momento de implementar. Siempre en protección de datos hay que proteger los datos, pero de acuerdo a su dimensión, porque si no podríamos estar llenando la empresa de controles que puedan hacer burocrático este proceso de implementación. Y como criterios tenemos el volumen de registros, por ejemplo, el número de datos personales, número de datos personales en los ficheros de datos personales que no contienen datos sensibles, ¿no? Las finalidades del tratamiento, hay que considerar qué finalidades, digamos, para tratar esos datos personales se deben considerar. El periodo mayor a un año o indeterminado para cumplir la finalidad también es importante, ¿no? Porque ese dato me va a servir por cuánto tiempo. Hay que conocerlo y finalmente según eso determinar qué controles hay que implementar. El tipo de titular del fichero de datos personales, si es persona natural, si es persona jurídica, ¿no? El titular del banco de datos personales del tipo de persona jurídica o entidad pública con múltiples localizaciones. También las localizaciones añaden una complejidad adicional a la protección de datos personales. Tienen todos los canales donde se recopilan datos personales, tienen que estar, digamos, protegidos bajo ciertas cláusulas, ciertos controles. Y también si es que el banco de datos personales puede incluir datos sensibles, datos como el sueldo, datos de salud, que son muy sensibles a tratar, ¿no? Y basado en eso, los ficheros de datos se pueden clasificar en básico, simple, intermedio, complejo y crítico, según cada una de estas características, para, en base a ello, definir una serie de controles que se establezcan y que se deban considerar en la protección. Como medidas de seguridad a ser implementadas a nivel de datos personales, tenemos tres tipos. En las organizativas, que son medidas orientadas a adaptar la estructura organizacional y los procesos de negocio de las instituciones, desarrollar una estructura organizacional con roles y responsabilidades. Hay un delegado de protección de datos personales, pero no es el único que tiene que interactuar, sino hay responsables por cada fichero, hay oficiales de seguridad, hay oficiales de cumplimiento, entonces hay toda una estructura que tiene que interactuar, digamos, en este proceso de implementación y asumir ciertas responsabilidades. Porque cuando haya alguna fiscalización, cuando haya algún reclamo por algún tipo de dato personal, tiene que esta estructura funcionar para atenderlo oportunamente y evitar reclamos posteriores o penalidades de la autoridad. Asimismo, tiene que haber un compromiso documentado respecto a los principios de la ley, lo que se denomina la política de protección de datos personales, y también tiene que haber un control y registro de quienes tienen acceso a los ficheros de datos personales, porque el personal tiene que tener cláusulas de confidencialidad si es que tiene acceso a esa información. Entonces hay una serie de medidas organizativas, esas son algunos ejemplos, que deben implementarse para estar adecuados a esta normativa. También hay medidas jurídicas enfocadas en la adecuación de los contratos al tratamiento de datos personales. Tanto los formatos de consentimiento, ¿no? Que son acopiados, digamos, de los clientes, de los proveedores, de los empleados, para tratar sus datos personales con las finalidades que se hayan determinado, así como de los contratos al personal y contratos con terceros, ¿no? Hoy en día mucho se utiliza proveedores externos para tratar ciertos datos, como un proveedor de procesamiento de la planilla, como un proveedor de alojamiento de información en la nube. Todos esos contratos tienen que tener ciertas cláusulas que permitan, digamos, estar cumpliendo la ley de protección de datos personales. Y a nivel de medidas técnicas son relacionadas con medidas de seguridad, ¿no? Prevención del acceso no autorizado al fichero de datos personales. Entre las medidas que se sugieren es gestionar y utilizar contraseñas cuando el tratamiento se realice mediante medios informáticos, revisar periódicamente los privilegios de acceso, registro de estos privilegios, realizar copias respaldo de datos personales, entre otras medidas técnicas que se deben implementar para cumplir con la norma. Ahora, ¿cómo implementar
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales con éxito, tenemos 4 fases. Hay una primera fase de diagnóstico de cumplimiento que sirve mucho para reconocer el ciclo de vida del dato. Por dónde se traslada el dato, cómo se recopila, cómo se almacena y hacia dónde se transfiere. Eso es sumamente importante y en esta fase 1 de diagnóstico se elabora el inventario de datos personales, que da muestra a la autoridad de que la empresa, la organización, tiene gobernabilidad sobre los datos personales, ¿no? Asimismo, en esta fase de diagnóstico también se identifican una serie de brechas en relación al cumplimiento de la normativa, ¿no? Generalmente una fase de diagnóstico puede durar entre 1 a 2 meses, dependiendo de la envergadura de la organización. Teniendo ya las brechas identificadas en relación a esta normativa, viene una fase 2 de diseño y ejecución del plan de remediación. Hay documentos base que ya se conocen y que hay que implementarlos, como la política de protección de datos personales, los avisos de privacidad, las cláusulas, entre otros. Sin embargo, también van a quedar algunas tareas para las áreas usuarias. En tecnología van a quedar algunas tareas, en legal otras, en las áreas de operaciones, en las áreas de recursos humanos, porque hay que adecuar ciertos documentos formales, como contratos, como cláusulas, como documentos de consentimiento, avisos de privacidad, política de cookies, entre otros documentos que hay que ir adecuando y hay que ir implementando. Entonces, en esta fase de ejecución del plan de remediación se diseña un plan para ir implementando paulatinamente esta normativa y se asigna una serie de tareas a las áreas usuarias para ese proceso de implementación. Esto generalmente demora entre 1 a 2 meses, también dependiendo de la envergadura de la organización. La etapa de monitoreo es diseñar una PMO que supervise la resolución de las brechas y esté asistiendo a consultas, porque siempre surgen consultas a nivel de contratos, a nivel de negociación con los proveedores en relación con ciertas cláusulas. Entonces hay una asistencia que debe ir de la mano, ¿no? Esta fase 3 demora entre 2 a 6 meses y es importante porque en algunas organizaciones grandes y medianas pueden surgir una importante cantidad de brechas. Hablamos de 40, 50 brechas que requieren subsanarse. Entonces, orquestar de manera ordenada la subsanación de esas brechas es el aporte que da esta fase. Y la fase 3, la auditoría de cumplimiento, es finalmente velar porque la ley de protección de datos personales sea implementado en su totalidad y que estemos listos para cualquier fiscalización que se vaya a realizar. Esto es en un mes y finalmente esta fase cierra el ciclo de implementación de la normativa en una institución. Generalmente la fase 4 se realiza unos 6 meses de haber acabado la fase 3, 6 meses de haber acabado, si es que no hay fase 3, unos 6 meses de haber acabado fase 2. Entonces esto es modular y progresivo, ¿no? Pero, digamos, la fase 4 requiere de que ya se hayan implementado, se hayan subsanado las brechas y estén en operación ciertos controles, digamos, para finalmente realizar la auditoría de cumplimiento. Acá traemos un ejemplo de cómo nos ha ido en Perú, ¿no? Tenemos la ley de protección de datos requerida de manera obligatoria del 2013, en donde salió el reglamento de protección de datos personales, y además acá en Perú salió una directiva también de seguridad de la información, ¿no? Que define una serie de controles que se deben establecer organizativos, técnicos y jurídicos como recomendación. No es, digamos, obligatorio, pero es una recomendación de la autoridad acá en Perú. Y les comentamos, digamos, este caso porque están siguiendo unos pasos muy parecidos la ley ecuatoriana, ¿no? La ley se emite en cierta fecha, da 2 años para el proceso de fiscalización y después de esos 2 años ya la autoridad va a fiscalizar. De la misma manera fue en Perú, del 2013 se dieron 2 años para que las empresas se adecúen y desde el 2015 comenzó una fiscalización bastante intensiva de la autoridad en relación con el cumplimiento de las empresas sobre la protección de datos personales, iniciando por las industrias de la banca, los seguros, las automotrices, las clínicas,
digamos, el sector de educación, todas aquellas industrias en donde hay datos personales masivos, ¿no? De atención masiva y que, digamos, hubieron también varias sanciones a ese tipo a esas empresas, ¿no? Y en este contexto también de pandemia, la experiencia en Perú y de fiscalización que ha tenido la autoridad es que ha fiscalizado y ha sancionado a 305 empresas y 300, en el 2020 y 335 en el 2021. 6 de cada 10 empresas no han tomado medidas apropiadas para recabar el consentimiento. Hay bastante foco de las autoridades en general, no solo en Perú, sino en la región, evidentemente en el consentimiento. Si se tiene el consentimiento para recabar los datos personales. Y 4 de cada 10 empresas no han inscrito y actualizado los bancos de datos o los ficheros de datos personales ante la autoridad también. Entonces hay bastante foco en esos dos aspectos. Sanciones impuestas en el 2020, $1 millón aproximadamente, en el 2021 1.5 millones de dólares, y hay temas de sanciones relacionadas con colaboración con la fiscalización, con la atención de derechos ARCO. Recordemos que la atención de derechos ARCO requiere que se tenga un procedimiento para ser atendido dentro de la institución. Sin embargo, si no es atendido en su momento oportuno, el cliente, el empleado, el proveedor puede ir hacia la autoridad a reclamar, digamos, la atención adecuada de su derecho. Y ahí se pueden iniciar procesos de fiscalización también. Entonces, por eso es sumamente importante lo que mencionaba Diego en relación a definir este procedimiento. También disposiciones de flujo transfronterizo, ha habido sanciones, el 11% de sanciones relacionadas con ello. ¿Y por qué? Porque hoy en día la autoridad en este contexto de pandemia ha fiscalizado de manera digital también, entrando a páginas web, entrando a redes sociales y según ello emitiendo un oficio, un informe de lo que ha observado, ¿no? Y algunos de los temas que las empresas fallan es que han reportado el banco de datos, pero no han reportado el flujo transfronterizo, que es decir, hay una transferencia personal, que es algo que se tiene que reportar en este tipo en protección de datos en general. Y el último punto, el 20%, es sobre inscripción o actualización de los bancos de datos personales, en donde ha habido bastantes sanciones. Hubo un caso en donde una empresa del sector salud tiene su página web, tiene el Contáctenos, y donde recaba los datos personales de los usuarios que quieren contactarse con la clínica, y que, sin embargo, ese Contáctenos no estaba reportado, la información que se recababa ahí no estaba reportado, y además el Contáctenos, en lo que se recababa ahí, iba al exterior. Entonces, hubo sanciones por esas medidas. Bien, eso es lo que quería comentarles un poco sobre la experiencia en Perú. Francisco, muchas gracias. Gracias también, Víctor. Un aporte, una experiencia importante. Cabe la pena recalcar a todos que estamos trabajando con nuestra firma hermana de Perú, con una experiencia de más de 50 implementaciones en empresas de diferentes líneas de negocio y trasladando todo ese know-how hacia las empresas ecuatorianas. Como ustedes verán, ya hay un recorrido importante en Perú con respecto a la ley y siendo una economía muy cercana y también en cuanto a la parte de manejo empresarial, pues hemos visto una experiencia muy positiva de cómo llevar a cabo una correcta implementación y cómo apoyar a las empresas en este proceso importante. Como les decía, no solamente por el lado del cumplimiento de la ley, sino también para mejorar la seguridad de datos. Varios ejemplos hemos visto ya en estos últimos meses de situaciones muy adversas que han sufrido tanto organizaciones privadas como públicas respecto a vulneración de datos, vulneración de seguridades que afectan la seguridad de datos personales, ¿sí? Entonces, sin más de mi parte, pues queríamos básicamente entrar al capítulo de preguntas para asistir o apoyar con algún criterio
que tenemos ya de cómo llevar a cabo la implementación hacia ustedes y ir respondiendo inquietudes para hacer una guía también, ¿sí? Veamos preguntas en el... Un segundito. Sí. Dale, Mari, gracias. Ya. Voy acá a parar la pantalla para proceder entonces a lo que es leer las preguntas que hay en el chat. Igualmente, bueno, aprovecho para recordarles que el link de la encuesta está colocado en el chat y pueden contestarla para que luego se van a proyectar los resultados. A ver, tenemos acá una pregunta de Roberto Paz y Niño. Y dice, ¿cuáles serían las principales medidas de seguridad que podrían aplicarse para una organización sin fines de lucro? A ver, yo podría guiar un poco a esta inquietud. Normalmente, como les habíamos planteado, siempre es importante hacer un diagnóstico de posibles situaciones de incumplimiento, o sea, de las famosas brechas de cumplimiento versus la ley que podemos tener en la organización. Y posterior a eso van a salir varios aspectos que debemos llevar a cabo a implementar, ¿no? Entonces, más o menos en base, en todo caso, a la experiencia, nosotros vemos que siempre se tiene que trabajar mucho en cuanto a cómo vamos a recopilar los datos, a cómo se están recopilando los datos y quiénes de la organización, quiénes colaboradores tienen acceso a estos datos en la parte, digamos, física y en la parte ya digital, administrar controles, digamos, hacer un mapeo de lo que vienen a ser accesos de seguridad y llevar a cabo un nuevo esquema de gestión de controles. Entonces, hablamos de permisología y roles que vamos a tener que modificar en los sistemas de información justamente para controlar este acceso a datos personales. También depende de los sistemas que tenga la entidad, como para nosotros ir en esa línea, configurándolos y mejorando las parametrizaciones de seguridad que se tengan dentro de la entidad, en este caso una entidad sin fines de lucro. No dejemos de lado que todo esto tiene que venir también con medidas relacionadas con la parte legal. Pensaría que hay mucho aspecto que evaluar desde ese lado y también trabajar con nuestro asesor legal de la mano para poder resolver aquellos aspectos que puedan trastocar no solamente la parte informática, sino también la parte legal que la organización tenga, ¿sí? Bueno, en resumen eso, ya hay que canales de información y establecer en cuanto a la parte qué sistemas tienen y con esos trabajar para poder implementar las medidas de seguridad pertinentes, ¿sí? Francisco, complementar la respuesta, es importante mencionar, aprovechando que es una organización sin fines de lucro, que la ley de protección de datos personales es aplicable a todas las empresas, ¿no? Acá a veces al inicio se tenía la duda, ¿la ley de protección de datos me aplica a mí como organización o no me aplica? ¿No? Tengo 10 trabajadores, ¿me aplica o no me aplica? Soy una organización sin fines de lucro, ¿me aplica o no me aplica? Entonces, es importante acotar que para todas las empresas, ¿no? Y todas las empresas recaban siempre datos personales, por lo menos los datos de los empleados, ¿no? La organización sin fines de lucro a veces recaban datos de algunas de las comunidades, por ejemplo, a las cuales algunos grupos sociales, ¿no? Necesariamente son como grupos sociales, se recaba datos personales y la idea es que se tengan medidas de seguridad. En el proceso de recopilación, o sea, si hay plataformas digitales, o si hay físicamente se recaba la información en los formatos, y en el almacenamiento, ¿dónde se almacena? Si hay base de datos, ahí tienen que haber medidas de seguridad. Sí, justamente. Gracias, Víctor. ¿Hay otra pregunta? Justamente, Mari, si nos puedes ayudar. Sí, esta pregunta la realiza Juan Pablo Aliaga y es específicamente para Víctor.
Dice, ¿se ha normado el consentimiento de los clientes para almacenar sus datos personales en casos donde únicamente se requiere sus datos para la emisión de la factura electrónica? Por ejemplo, en una empresa del sector retail donde la agilidad en caja es necesaria. De acuerdo. Ahí voy a requerir la ayuda de Diego, pero te comento la experiencia en Perú. En Perú hay ciertas excepciones del consentimiento, ¿no? Según el reglamento. Y hay dos excepciones. Uno es si es que se celebra un contrato entre las partes, ¿no? No se requiere el consentimiento porque el contrato ya es parte de ese consentimiento. Y dos, si los datos forman parte de fuentes públicas. De fuentes públicas quiere decir si vienen, por ejemplo, de los datos que tiene la administración tributaria. La SUNAT acá en Perú seguramente tiene su nombre en Ecuador, entonces para esos casos no es necesario solicitar el consentimiento. Entonces para ese registro acá en Perú de caja, que es muy ágil, no es necesario realizar el consentimiento si solamente es para cobrar a los clientes, ¿no? Si después se utilizan los datos con otra finalidad distinta, algún tipo de otro tratamiento, sí se requiere el consentimiento. Pero si solamente acá en Perú es para facturar, no se requiere. No sé si es lo mismo en Ecuador o si todavía no se ha definido eso en el reglamento. Perfecto, Víctor. Bueno, complementando lo ya acotado por nuestro experto de Perú, cabe mencionar que nosotros ya tenemos el consentimiento de una manera general, regulada en esta ley. No obstante, como bien indicó Víctor, esto es para un tema de facturación. En ese sentido, el Servicio de Rentas Internas, al ser el ente rector en el ámbito tributario, ha expedido de los requisitos que deben tener los convenios. No hay nada respecto al consentimiento, obviamente es para cumplir y cumplir obligaciones tributarias de los contribuyentes. No obstante, quien quita que quizás en un futuro la superintendencia ya expida normativa conexa regulando un poco más, como lo que bien mencionaba Víctor. Si ya se usa para fines distintos de la facturación, como fines comerciales, ahí sí será necesario recabar expresamente el consentimiento del cliente. Ya, perfecto. Gracias a ambos. Tenemos otra pregunta de María del Carmen Campoverde. Ella consulta, en el caso de la banca que es susceptible de auditorías de parte de firmas externas, las cuales entre sus requerimientos de información solicitan bases de datos de los clientes para evaluar, en este caso, ¿qué controles podría establecer para cubrirnos como empresa, considerando lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales? Gracias, Mari. Bueno, voy a hacerme cargo de esta pregunta. Es muy importante lo que María del Carmen consulta. Como ustedes conocen, cuando se hace la auditoría externa, se va a analizar la razonabilidad de los estados financieros. De manera general, no se van a tratar datos personales, pero como bien apunta, es posible que en función de los papeles de trabajo sea necesario el acceso a estos ficheros. En ese caso, la sugerencia sería que el contrato entre la banca y la auditora externa contemple una cláusula específica para el tratamiento, ya que la banca será la responsable y la firma auditora externa será la encargada del tratamiento. Entonces es muy importante adecuar los modelos contractuales a fin de cumplir las disposiciones de la ley. Sí, correcto. Ahí complementando, Diego, la respuesta, también es importante considerar que los clientes tienen que saber de ese compartir de información, ¿no? En las cláusulas de finalidad y consentimiento, tienen que conocer que se está compartiendo sus datos personales a firmas auditoras por un tema de gobierno corporativo, generalmente, ¿no? Para que, digamos, estén al tanto de esa distribución de sus datos. Y sí, hay algo que deberíamos complementar y quisiera agregar para terminar un poco la respuesta. Existe una nueva resolución emitida por la Super de Bancos
que viene a ser la resolución 2126 que se hizo al finalizar el año anterior, en el que se cubren varios aspectos relacionados con los procedimientos que la firma auditora podría cubrir en cuanto a la parte de protección de datos personales. Y también de doble vía, pues lo que la entidad financiera tiene que casa adentro comenzar a implementar para poder llegar a un alineamiento con respecto a lo que la ley de protección de datos personales ya está operativa. Esto es uno de los temas que mencionaba Diego, justamente de cómo las entidades tienen que irse formalizando para llegar a un cumplimiento también en esta parte. Hay algunas medidas de seguridad que, bueno, ya son propias de la industria, que merecen mucha atención y que están alineadas a normativas de seguridad de información y entre otras buenas prácticas que llevan al manejo de información también. Entonces, hay muchos capítulos que las entidades financieras tienen que involucrarse, tendrán que mejorarlas y tendrán que trabajar de la mano con todas las áreas que estén involucradas en esta parte de datos personales. El área legal, el área informática, el área de seguridad de información, el área de riesgos, auditoría interna, en fin, hay varios temas que se tienen que comenzar a trabajar y estamos con poco tiempo. Así que una sugerencia es que en esa parte se organicen apropiadamente para que puedan llevar a un cumplimiento, digamos, a tiempo, ¿no? Francisco, con pregunta, la costa. El adquirir de pérdida de cumplir la ley. Sí. Yo contesto, Francisco. Sí. Es una medida técnica que puede ayudar, ¿sí? Porque los DLP, los software de pérdida de datos, generalmente realizan una trazabilidad sobre dónde se van los archivos y qué archivos, y esos archivos están clasificados, tienen una clasificación de si es confidencial, de si tiene datos personales o no, entre otras clasificaciones que se pueden colocar. Es una medida técnica, no es obligatoria, pero puede complementar si hay mucha información confidencial que utiliza la compañía. Generalmente la implementación de un EDLP ayuda bastante a controlar sobre todo la fuga de información. Tirarla en ese sentido. Un poco también para complementar esta parte, sin afán de desmerecer todos los esfuerzos que las áreas tecnológicas de las empresas vayan a imprimir para llevar a un cumplimiento, es importante mencionar que las implementaciones de tecnología por sí solas no llegan a ser las medidas suficientes y necesarias para el cumplimiento de la ley, ¿sí? Siempre es importante hacer un análisis previo y atacar exclusivamente las brechas que tenemos para no tener inversiones que de pronto pueden llegar a ser fuera del aspecto de cumplimiento y que no nos ayuden en esta línea. Entonces, esa parte es importante. Siempre veamos a la tecnología como un medio, más no como un fin, ¿sí? Básicamente como para redondear un poco lo que Víctor mencionaba. Gracias. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Jan Barahona. Él consulta, en un banco, en función de la norma de protección de datos, ¿qué responsabilidades tiene el área de seguridad de la información, auditoría interna y riesgos? Me permito responder la pregunta. Con relación a este tema, yo les había hablado de dos actores principales dentro del tema. Y aquí el tema de poder designar al delegado de la protección de datos y al responsable de la protección de datos puede estar muy alineado a este departamento o a esta área de seguridad, porque aquí tiene entiende el core del negocio, tiene el know-how del tema y en esa línea se va a poder generar esa responsabilidad. En primera instancia podría decirse que tiene una responsabilidad directa, sí y solo sí se le ha nombrado como responsable de esta información. Claro, por supuesto, apoyado de las otras áreas, de las áreas que van y va a tener que él controlar que se esté manejando adecuadamente.
Y simplemente para complementar lo expuesto por Luis, recordemos que en este caso el banco será el sancionado pecuniariamente una vez que ya inicie este régimen sancionador. Perfecto. Por los momentos no hay más consultas. Ah, no, sí, perdón. Aquí revisaron uno. Julio Navas. Él dice, los datos que se encuentren almacenados en bases de datos y por cumplimiento del ciclo de vida de la información, ¿es obligatorio eliminar estos registros de las bases de datos que tengamos en los diferentes sistemas? Sí, si me permiten responder. Los datos se encuentran almacenados en la base de datos, indica, ¿sí? Hay un ciclo de vida de la información. O sea, eliminar los registros de la base de datos, entiendo que se está haciendo referencia al derecho de cancelación de los derechos que tienen los titulares, ¿no? Y solicitar la eliminación, esto porque ya no quiere tener interacción con la empresa, ¿no? Entonces, basado en ese, sí, hay que técnicas para, digamos, no tener el dato personal en la base de datos tal cual, sino se puede eliminar el dato, pero generalmente por fines estadísticos eso no se realiza, generalmente se disocia o se anonimiza el dato, ¿no? Son dos técnicas que se utilizan para no tener guardado el dato personal recabado si es que una persona, digamos, requirió su cancelación. Entonces, en todos los sistemas que esté realmacenado ese dato en toda la base de datos, se hace alguna técnica de anonimización o disociación para que no pueda ser identificable la persona y finalmente ya no tener ninguna responsabilidad a nivel de protección de datos personales sobre ese dato específico. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Ahora sí, no hay otra pregunta por el chat. No sé si entonces aprovechamos a lo que es la proyección de los resultados de la encuesta. Sí. Bueno, disculpen, aquí sí realizaron en último momento Carlos Moreno. Una preguntita. Dice, laboro en una administradora de fondos y fideicomisos. ¿Es suficiente generar manuales y políticas orientadas a la protección de datos personales o es imperioso implementar herramientas tecnológicas, programas? Ok, bueno, normalmente como lo hemos venido conversando, en toda entidad habrá que hacer un diagnóstico inicial justamente para determinar las necesidades en cuanto a las brechas que se tienen. Este trabajo es muy importante porque nos ayuda a no disparar esfuerzos, no disparar inversiones o en su defecto no cubrir temas que merecen ser llevadas a cabo con un tratamiento adecuado de protección de datos personales. Entonces, en esa línea, un poco haciendo una repetición de lo que hemos venido conversando, sí es importante hacer este diagnóstico, este análisis de brechas y en función de las situaciones que ustedes tengan a nivel de manejo de datos en la parte de sistemas, ir implementando las aplicaciones o las tecnologías que el mercado está ofertando en cuanto al manejo de datos, ¿no? A las seguridades o a las medidas de seguridad o controles de datos personales. Como un cierre, si de pronto habría algo que agregar, podríamos responderles a las siguientes preguntas en el transcurso del día por medio de Mary, que es nuestra consultora en la parte de marketing, y con mucho gusto atender todas sus inquietudes en la medida que tenga apoyo. Ahora, como para... Y solo para complementar lo que mencionabas, Francisco, y antes de dar paso a los resultados de la encuesta, hay que tener en cuenta, o sea, directamente no es suficiente. No es suficiente los manuales, no es suficiente las políticas. Debemos ver a nivel de la organización, a nivel técnico, qué es lo que necesitamos. Los manuales de las políticas nos pueden dar y documentar qué vamos a hacer, que necesitamos para hacerlo. ¿Podemos utilizar herramientas? Sí, podemos utilizar herramientas avanzadas o herramientas que la misma organización ya cuenta en este momento para poder dar fiel cumplimiento de todo lo que dice la normativa. Como dice Francisco, al finalizar nuestra exposición,
con total gusto podemos ayudarles a cualquier tema en particular. Como les decía al inicio de la charla, hemos tenido ya experiencia en el Ecuador con varias empresas pioneras del tema, así es que podemos apoyarles con todo nuestro conocimiento. E igual forma, si tienen alguna pregunta puntual, nos las pueden dirigir. Con eso sí, doy paso para ver cómo están nuestros resultados en base a lo que se han planteado las preguntas. Sí, gracias, Luis. Bueno, tenemos los resultados de la encuesta. Sí vimos que todavía estaban varias preguntas respondiéndose en el transcurso, pero vale la pena compartirlas al punto que estamos. ¿Considera que su organización necesita cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Todos estamos de acuerdo, ¿sí? ¿Ha iniciado en su organización la adecuación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Tenemos algunas organizaciones que sí, en un porcentaje mayor que las otras que todavía, entendido, están evaluando el cómo proceder en esta implementación. Siguiente pregunta. ¿Considera que su organización está preparada para el cumplimiento de la ley como tal? Sí, bueno, acá tenemos que algunas organizaciones ya han avanzado. Sin embargo, más de la mitad todavía están digamos, en esta disyuntiva. Es importante que, siendo un año, justamente lo hicimos para de alguna manera hacer un alcance de atrás para adelante. Ustedes vayan a ir evaluando. El tiempo es corto, la verdad que sí, entonces vale la pena que vayan programando esto. Cuarto, ¿considera que necesitará una asesoría para la correcta adecuación en su organización de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Muchas dicen que sí, hay algunas pocas que no, que seguramente ya lo están trabajando. Sin embargo, sí vale la pena tener un apoyo de experiencias de pronto no locales, como es una legislación muy nueva. Sí es importante tener una referencia internacional o de la región para poder avanzar en esto. 5. ¿Tiene un colaborador o equipo de trabajo encargado de la protección de datos personales? Acá tenemos como respuesta que sí, responden un poco más de la mitad. Y hay otro grupo de empresas que pues todavía no han definido. Esto es importante. Vale la pena recomendar que se direccione bien la responsabilidad a la interna. No es un tema tecnológico, no es un tema informático, digamos, como tal, o exclusivamente de la parte tecnológica. Es un tema de control interno, es un tema legal, es un tema organizacional en sí, y la parte informática viene a ser un medio que va a colaborar, pero no en la amplitud o en la totalidad de aspectos que se tienen que llevar a cabo para implementar la ley, ¿sí? ¿Qué más? Podríamos decir que es un equipo de trabajo, en pocas, pero al final sí vamos a tener que seleccionar un responsable, y eso pues es parte también de nuestro apoyo en la consultoría que se realiza. Sexto, ¿qué áreas considera usted que deberían estar implicadas en la adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales en su organización? Bueno, justamente lo que estábamos hablando. Tenemos una buena distribución, digamos así, de la participación de las áreas, siendo la parte de sistemas de pronto la más alta, compartido con la parte legal y la parte de riesgos. Sin duda que la respuesta de que hay muchos actores o participantes como equipo está bien, y ese es de pronto el mensaje que queremos llegar a ustedes en esta sesión. Uno de los tantos mensajes es que esto es un trabajo organizacional, un trabajo de equipo, y vale la pena que vayan viéndolo como un aspecto de urgencia, digamos, de ir trabajando ya en cómo vamos a llevar a cabo esta implementación, y una de esas es justamente ir definiendo responsabilidades. Bueno, ha sido un gusto de nuestro lado estar en esta mañana con ustedes, compartir un poco la experiencia que estamos llevando a cabo en cuanto a implementaciones de la ley, y en el futuro pues con mucho gusto podemos apoyarles en lo que ustedes necesitan. De mi lado pues un agradecimiento a la Cámara por darnos este espacio, y seguir trabajando con la Cámara en estas presentaciones de iniciativas que estamos haciendo como BDO con las firmas de la región, nuestras hermanas, y pues con todo el equipo de consultoría que tenemos. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Francisco. No sé si Gracias. Mari iba a decir algo o quisiera cerrar con algo. Sí, bueno, voy a compartir un momentito la pantalla para colocar los contactos de nuestros expertos, en este caso Luis y Francisco, o sea, todas aquellas personas que tengan alguna inquietud y deseen que sus preguntas sean respondidas, pueden dirigirse directamente a ellos a través de sus correos que se están proyectando acá en la lámina. E igualmente, bueno, agradecer a todos los ponentes su participación y a la AmCham también por darnos esta oportunidad de llegar a sus asociados para expresar pues la importancia que implica la Ley de Protección de Datos y la implementación en cada una de sus empresas. Voy a proceder entonces a parar la presentación para ya entonces Lorena proceder con el cierre del webinar. Gracias, Mari. Si desea, puede continuar poniéndole la lámina para que aquellas personas que no alcanzaron a tomar una foto o a tomar nota, pues con gusto lo hagan. Mientras yo por mi parte dar un agradecimiento nuevamente a Francisco, Francisco Barragán, Luis Castillo, a Víctor, a Diego y a Mari por pensar en AmCham. Ustedes saben que para nosotros, ustedes los socios, son muy importantes y estamos para apoyar todas sus iniciativas. Agradecerles por el contenido tan importante que compartieron esta mañana. Decirles que tuvimos más de 100 personas conectadas, así es que un evento muy, muy exitoso. Gracias a todas las personas que estuvieron y que siguen con nosotros hasta el momento. Y en fin, agradecerles siempre por transmitir esa información coyuntural tan importante que tenemos ahora las empresas y esa responsabilidad que tenemos de pensar en esto de la protección de datos, ¿no? Gracias a todos. Sigan por favor pendientes de nuestros eventos. A BDO, las puertas de AmCham siempre están igual abiertas para seguir haciendo cosas con ustedes. Y gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Una buena tarde. Gracias, hasta luego.